Para mí un gran placer presentarles aquí a Leonardo Anselmi, que es presidente de la Fundación Franz Weber para Iberoamérica, a nuestro compañero Joaquín, que viene representando el movimiento Conciencia, el cual preside Elena Poniatowska, y que bueno, para nosotros aquí en el estado de Veracruz es un gran orgullo que nos puedan acompañar hoy. Bueno, yo os dejo la palabra a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por el interés a los medios de prensa. Justamente es un poco de eso el asunto que queremos abordar, el asunto de la comunicación, la importancia de la comunicación. Pareciera ser en definitiva que la supervivencia del ser humano en la sociedad tiene que ver con su capacidad de comunicarse, su capacidad de interrelacionarse. La estrategia que estamos siguiendo el día de hoy es la sensibilización a partir a veces del humor, a partir a veces del arte, a partir a veces de los colores, de las reflexiones. Hicimos un certamen nacional e internacional de cartón presidido por Rius, apoyado por el resto de los moneros que participan en el Chamuco. De hecho, en un rato vamos a tener con nosotros presente a Patricio, que vendrá justamente a inaugurar esta exposición. Esos 40 cartones fueron los 40 seleccionados que tenemos hoy aquí, y además están los 3 ganadores. Yo tuve el honor de haber sido parte del jurado, junto incluso con un buen amigo caricaturista colombiano, Vlado. Y por alguna razón, que después le vamos a preguntar a Patricia en la inauguración, a ver cuál es, por alguna razón los caricaturistas en todas partes del mundo, los moneros, apoyan el movimiento abolicionista. En España incluso, donde es muy difícil que los medios de comunicación nos estén apoyando a los abolicionistas, pues allí tenemos gente como Forges, como El Roto, los más grandes caricaturistas nos han apoyado. En Colombia también, dentro de la propia revista Semana, que es una revista bien taurina de ahí de Colombia, pues Vlado tiene su espacio y él tiene siempre una reflexión a favor de los toros y en contra de los toreros. Entonces, por eso se utilizó el nombre de aquel mítico libro de Rius de hace tantísimos años, Toros sí, toreros no, que es el libro de quienes nos sentimos identificados con la protección de los toros, pero no con la protección de la tauromaquia. Entonces, el día de hoy quisimos que estas reflexiones que salen de esos importantes cartones, esos importantes carteles que tenemos aquí, lleguen a las casas legislativas, que es las casas donde tomamos las decisiones colectivas, las casas donde tomamos las decisiones de todos. Por eso, como creemos que ya el asunto es un asunto de orden público, no un asunto de orden privado, que si fomentamos la violencia en definitiva nos afecta a todos, y si nosotros justificamos la violencia hacia los animales, es muy probable que otros la justifiquen hacia nosotros. Entonces, por eso quisimos traer esto aquí, a la primera casa legislativa. El Congreso de Veracruz es la primera casa legislativa donde esta exposición se hace presente, pero también sabemos que no será la única ni la última. Así que les agradecemos muchísimo la presencia de aquí, el interés, y esta exposición pues estará libre durante un mes, abierta para que vengan a ver los ciudadanos, pero sobre todo para que vean los roles de los cargos públicos, los roles de la representación de la voluntad popular que nos lleva hacia el camino de la paz. Muchas gracias. Estimados señores legisladores, miembros de la prensa, compañeros activistas, señoras y señores. Paradójicamente a la violencia que sufre nuestro país, la situación de profunda gravedad vivida por los animales no humanos en México no es un problema menos complejo que vasto. Quizás debamos enfocarnos meramente en la actualidad inmediata, sin duda muy ilustrativa. Hordas de adolescentes que imponen la moda de cercenar las orejas de los perros callejeros para sembrar con ellas las banquetas de nuestro país. Un joven que prende fuego y quema a una camada de cachorros vivos, cuya madre probablemente será exterminada por las instancias de salud pública por haber tratado de proteger a sus hijos. Una funcionaria de un partido político que da consejos y recetas en redes sociales para asesinar animales en serie. Un organismo gubernamental que multiplica las sesiones infantiles de tortura y matanza en grupos de bóvidos como extraña respuesta a la recomendación de un organismo internacional, máxima autoridad en materia de derechos infantiles, que pide alejar a los niños y jóvenes de la violencia de semejantes espectáculos. Casos, en apariencia anecdóticos, pero no aislados,
que no hacen más que condimentar la alarmante orgía cotidiana de masacres masivas de animales en centros de zoonosis, laboratorios, circos y coliseos, ruedos, palenques, círculos de combate, mataderos, criaderos, peleteros, industrias diversas, etc. En efecto, ¿acaso no ocupa México el tercer lugar mundial en el podio internacional de la crueldad contra los animales? Justo detrás de China y de la India, en ese orden. Todo esto en un contexto general en que en el espacio de escasos 2 años, descubrimientos sin precedentes han ido encadenándose en diversos países. Primero, científicos de la Universidad de Columbia Británica Canadiense, entre otras, demuestran que los perros cuentan con un nivel de raciocinio equivalente al de un niño humano de 2 años y medio y el entendimiento del de uno de 5, y aún así acaban sus días electrocutados o asfixiados por miles en la cámara de gas de un sórdido centro antirrábico. Investigadores de la American Association for the Advancement of Science en Vancouver, Canadá, que piden a la ONU que los delfines sean reconocidos formalmente como personas no humanas, lo cual de hecho se ha llevado ya a la práctica en la India. Los primeros neurocientíficos del mundo en las ramas cognitiva, neurofarmacológica, neurofisiológica, computacional, neuroanatómica, etc., reunidos en la cumbre del Memorial Creek de la Universidad de Cambridge del 7 de julio de 2012, bajo la égida de Stephen Hawking, que prueban irrefutablemente que los animales, desde los cefalópodos hasta por supuesto los grandes mamíferos pasando por las aves, más allá de sentir y pensar, son seres dotados plenamente de conciencia. Proyectos como el del Gran Simio, que busca otorgarles a los chimpancés en primera instancia el estatus de persona desde el punto de vista jurídico. Y la lista de descubrimientos en este sentido es larga. Recordemos por último un caso menos reciente pero muy evocador y emotivo, la del gorila Michael, que por medio del lenguaje de señas de los sordomudos ha dejado para la historia el relato elocuente de cómo murió su madre a manos de los cazadores furtivos y las impresiones que él entonces pequeño guardó de este evento traumático. Ahora, afortunadamente, si bien estos avances de la ciencia no son conocidos por la gran mayoría, e incluso son silenciados cuidadosamente por las grandes corporaciones y los medios de comunicación, a menudo por ellas estipendiados, interesados en que las cosas sigan en el mismo tenor que siempre, notamos que poco a poco se multiplican en el mundo los individuos, las entidades e iniciativas que paulatinamente buscan erradicar las prácticas salvajes y cruentas en nuestra sociedad. Romper con sus atavismos primitivos y bárbaros, abriendo lenta, pero resueltamente, la brecha del nuevo paradigma ya en puertas. En esta vía podemos sin duda situar el evento que es objeto de nuestra presente reunión, así como las instancias que tan amablemente hoy le brindan un espacio en sus agendas políticas y públicas. Así es como, desde el Movimiento Conciencia, manifestamos nuestro más encarecido agradecimiento al Gobierno, al Congreso y a las autoridades del Estado de Veracruz, a los legisladores, particularmente al diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, y a políticos valientes que, desafiando los apuros y las dificultades, no dudan en ir contracorriente del status quo, sabedores de que hoy en día optan por el camino del mañana, pero sobre todo desde la compasión, de la equidad y de la justicia. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento muy vivo y profundo a todas aquellas personas involucradas en cuerpo y alma en nuestra ceremonia y en esta noble causa. Los señores don Leonardo Anselmi, don Homero Aridgis, doña Elena Poniatowska, don Eduardo del Río Ríos, Patricio e integrantes de la revista del Chamuco, así como a las organizaciones que nos acompañan y hacen que nuestro encuentro y la convergencia de nuestros esfuerzos e ideales sean posibles. La Asociación Animalista Libera, el Comité Defensor del Bienestar Animal CODEVA, Entrelacemos las Garras, la Fundación Franz Weber, México Unido por el Respeto a los Animales, MUPRA. Por último, nuestra gratitud se dirige de igual forma a los participantes del Certamen Nacional de Cartón, Toros sí, Toreros no. Sin ellos, no hubiera sido posible este gran evento. A todos los activistas y protectores independientes y a menudo desconocidos, héroes silenciosos y anónimos, así como al público en general sensible a esta causa, y que, lejos de dejarse atrapar y llevar por la espiral del odio y de la violencia que lamentablemente nos rodea y correa a nuestro entorno, ponen su fe y encauzan sus pasos y acciones, así como lo hace el Movimiento Conciencia, en el camino de la empatía, de la educación, de la pedagogía, del diálogo constructivo,
de la persuasión reflexionada, del entendimiento cordial y muy especialmente de la paz. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta sobre qué tan difícil va a ser que se logre pues erradicar la tauromaquia, ¿no? Porque vemos que cuando hay iniciativas para penalizar el maltrato a los animales, incluyendo pues, la prohibición de las corridas de toros, las peleas de gallos, siempre hay grupos muy fuertes de presión que se oponen, ¿no? Los que se dedican a las peleas de gallos, los parientes entre los galleros, quienes se dedican a organizar y a promover las corridas de toros, pues siempre son presiones muy fuertes, ¿no? Y acaban cediendo. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 iniciativas y una que se quedó pendiente de la legislatura pasada para penalizar el maltrato a los animales y, sin embargo, ninguna ha salido hasta ahorita. O sea, ¿cuáles son las resistencias con las que ustedes se encuentran? Muchas gracias por la pregunta, y yo creo que quizás es un poco la pregunta que nos hacemos todos, que nos hacemos todas. Yo tengo una máxima siempre en política que digo, si lo que hagan con toros lo hacen con todo. Y creo que siempre el asunto de los toros es una buena vara de medir del comportamiento democrático de algunos cargos electos. Sin ir más lejos, el otro día estuve en una sesión que se hizo en el Congreso de Nuevo León, y donde se estaba hablando de que se iba a convocar a un foro para iluminar el pensamiento y las decisiones de los cargos electos en lo que tiene que ver con la materia de tauromaquia. Y 3 de los que estaban ahí, 2 del PAN y 1 del PRI, anunciaron públicamente de que ellos ya iban a votar a favor de la tauromaquia antes de escuchar cualquier argumento en el foro. Entonces ese comportamiento ya sabemos que son comportamientos corporativistas, prefijados, con un hilo muy cercano a la corrupción, y sin que la corrupción tenga que entenderse como el intercambio de dinero de forma ilegal. Corrupción es no cumplir el rol para el que uno está mandado o cumplirlo en función de un interés personal. Los cargos electos en realidad están para representar la voluntad popular y mayoritaria. Entonces en realidad lo que sucede es que los cargos electos que tienen ese comportamiento no están haciendo su trabajo. Yo creo que eso va a cambiar en la medida que también la sociedad civil comience a entender que ese comportamiento con toros es el comportamiento que tienen con todo, y comiencen a castigarlos en las urnas, porque es ahí donde realmente van a recibir su merecido, por decirlo de algún modo. Aún así, quiero darle un mensaje de esperanza. En este momento en Veracruz está sucediendo algo muy interesante, muy importante, y es que hay una transversalidad de esta idea. Ya sabemos, por ejemplo, que hay algunas iniciativas que van a ser apoyadas y aprobadas por gente del PRI, por gente del PAN, por gente de los Verdes, por gente del PRD. Esa transversalidad, esa confluencia de intereses que se da, esa forma de gobernabilidad a partir del consenso y no del conflicto, es algo que no se da en todos los campos. Más bien no se dan casi ninguno, pero esperamos que en el asunto de los animales entendamos que los derechos de los animales no es un asunto de posturas políticas, ni derecha ni izquierda, es los de arriba contra los de abajo. Los de abajo son los animales, son los más débiles de nuestra sociedad, y es a ellos quienes estamos defendiendo con estas medidas. Por eso yo creo que en estos días hemos aprovechado para socializar estas ideas. Probablemente la sociedad necesite todavía alguna maduración al respecto, pero sí quiero decirles que están ustedes en un estado, que es el estado de Veracruz, que es ejemplar en este asunto en relación a lo que es México. México todavía, como país, tiene una deuda pendiente. Empezó muy tarde a reflexionar sobre la parte legislativa, sobre todo sobre los aspectos legislativos de protección animal. Pero bueno, por eso también hay que ir más rápido. Simplemente se trata de eso. Hay que ponerse a la par. Así que yo creo que no falta muchísimo para la decadencia de la tauromaquia. Casi le voy a decir, yo me atrevo a augurar que dentro de 10 años no habrá más tauromaquia en ninguna parte del mundo. No porque los abolicionistas seamos muy buenos o muy efectivos, es porque hay algo llamado época que no asume el hecho de tener todavía comportamientos que pertenezcan a las anteriores. Y es por eso. Así que yo en ese sentido quiero decirle que todavía podemos llegar a tener mucha esperanza, no tenemos que bajar los brazos, hay que seguir luchando, al contrario hay que luchar mucho más que antes.
Pero como dice la compañera, en especial el diputado, ¿qué pasa